Shalom, shalom. Shalom, mis amados hermanos, que la paz del Altísimo esté con ustedes. Gracias, Ángela. Gracias por compartir la porción de la Haftará. Qué bueno es, y seguimos avanzando, formando a los relevos, formando la gente que va saliendo, las águilas que ya están empezando a volar. Shalom a todos nuestros amados hermanos, a todos nuestros hermanos de las diferentes naciones. Un fuerte abrazo, bendecimos sus vidas. El shalom también a nuestros hermanos de Ecuador. Qué bueno que estén hoy en este día con nosotros, que puedan acompañarnos. Y en este día, un día que es una delicia, conforme dice el profeta Isaías, un día para concentrarnos, conectando con lo que nuestro Abba Padre quiere que nosotros hagamos, conectándonos con su diseño, conectándonos con su perfecta voluntad. Gracias, gracias por estar con nosotros, gracias por ser sensibles a la voz del Ruach, a lo que el Padre tiene determinado para este tiempo, para nuestras vidas. Que el Altísimo les colme con sabiduría, con bendiciones de lo alto. Que la paz de nuestro Abba Kadosh esté con ustedes. Gracias, shalom a todos. Me gustaría ver cómo está el reporte del nivel de voz para que podamos nosotros avanzar. Qué bueno, muy bien, me dicen que está muy bien. Gracias a nuestro Abba, que Él es bueno, que su misericordia, su fidelidad es para siempre. Hoy tenemos algunas cosas muy, muy hermosas, muy buenas en la porción de este día. Y que vamos a ver, son varios temas, pero vamos a escoger uno. En esta porción tenemos temas como la vaca roja, que es simbolismo profético de Yeshua, limpieza para los inmundos, Moisés, que por causa de golpear a la roca se quedó fuera, no entró a la tierra prometida, la muerte de Miriam, la muerte de Aarón, la serpiente de bronce y cuando comienzan a conquistar la tierra prometida. Hay unos eventos muy buenos, no los vamos a estudiar todos, vamos a escoger un tema específico. Algunos temas ya los hemos estudiado, como por ejemplo sabemos que la serpiente de bronce no es Yeshua, sino se refiere a Colosenses 2, que en el acta, en el madero, el acta de decretos que nos era contraria, ahí fue clavada. Se refiere a lo que provocaba el pecado, que fue anulado, y cuando miraban a la serpiente que morían por su veneno, entonces eran restaurados. Es sombra profética de la obra de Mashiach en el madero. Entonces, esta porción es bastante profética y anuncia bastante a Yeshua. La roca que lo seguía, la muerte de Miriam está relacionada con la roca que es Yeshua, porque la roca, cuando murió Miriam, y vamos a ir entrando ya en el tema del día de hoy, en Números, vamos a ver ahí cómo aquí hay bastante sombra profética de Yeshua. Y vamos a hablar en este día acerca de temas de los relevos generacionales, de la generación del relevo, de la generación que debe estar lista para entrar a poseer herencia, a poseer bendición, a poseer lo que el Padre ha determinado para su vida. Hay muchos problemas y es una de las causas en que muchos proyectos, muchos sueños de vida, muchas asignaciones del Padre, que el Padre cuando asigna algo, asigna para generaciones, pero lamentablemente la falta de visión, la falta de formar relevos, la falta de formar generaciones que sigan la posta ha ocasionado rupturas generacionales, de tal manera que una generación siempre está comenzando de nuevo y no se puede seguir una línea continua en el tiempo como con nuestros padres Abraham, Isaac y Jacob. Nuestro Abba es un padre de generaciones, es un Elohim de generaciones, es un Elohim que trasciende a generaciones. Cuando el Padre llama a una persona, está llamando a su familia, está llamando a lo que está contenido dentro de sus lomos. En el libro de Hebreos, el apóstol Pablo dice que en los lomos de Abraham ya estaba diezmando Leví. Miren, estaban contenidas cantidad de generaciones dentro de los lomos. Asimismo, está dentro de sus lomos, mi amado hermano, hermana, está un legado que debe transmitirse
para generaciones. Usted es el principio de algo o está en la mitad de un proceso de algo, pero eso tiene que continuar, no tiene que interrumpirse. En el plano espiritual es clave determinar una herencia generacional, un legado, establecer el sacerdocio, quién va a seguir la función cuando ya no esté aquel que fue llamado inicialmente. Hay muchos ministerios que han sido muy buenos, han tenido una comisión muy hermosa de parte del Padre, pero aquel que tenía la visión se quedó, murió, no continuó, etcétera, etcétera, y se truncó esa visión. Y eso es algo que nosotros debemos empezar a cortar, porque es necesario establecer generaciones de relevo, generaciones que se multipliquen para que pueda multiplicarse la visión. Ese es el principio, Génesis 1:26, fructificar y multiplicar, es decir, nosotros debemos aprendernos a replicarnos en las personas, debemos aprender a formar hijos, debemos aprender a ser mentores, cada uno en sus diversos niveles, que se vaya multiplicando en cada uno de nosotros. Cada uno de ustedes que nos está escuchando están llamados a ser multiplicadores de lo que nosotros estamos compartiendo, de lo que está en la palabra, que no es nuestra visión, es una visión del Padre y es el restablecimiento de lo que enseñó Yeshua. A ustedes, mis amados hermanos de Chile, de Argentina, de aquí de Ecuador, están llamados para que nosotros nos multipliquemos, porque esa es una ley, un mandato del Padre, y establecer ya no solamente un legado generacional aquí en esta casa, sino un legado generacional que vaya a través de naciones, que vayan multiplicándose, que vayan estableciéndose la simiente santa. No podemos continuar sin que haya un legado generacional, sin que haya relevos, porque el reino debe funcionar independientemente de las personas. Los seres humanos somos de paso, pero la visión del Padre, la comisión dada por Yeshua es para generaciones, y ese es el tiempo en que debe levantarse una mentalidad diferente, en que nosotros demos el salto de creyentes a discípulos. Nosotros no somos parte, un número más, una banca. Está llamado a ser usted un discípulo, usted está llamado a ser un multiplicador de la Torah de nuestro Abba Padre, de que nosotros podamos multiplicarnos y también que nosotros podamos, cuando ya no estemos aquí, dejar un legado generacional que impacte. El deseo de mi anhelo, más que tener un reconocimiento, etcétera, etcétera, es una comisión que ha puesto el Padre, trascienda generaciones. Y ustedes también, mis amados hermanos, no estamos aquí de paso, estamos en este tiempo para impactar una generación, para impactar Ecuador, para impactar Argentina, para impactar Chile, para impactar Paraguay, Colombia, Venezuela, Brasil, etcétera, etcétera. En las naciones donde estamos comisionados, donde están puestos ustedes, usted está llamado para dejar un legado espiritual, pero también un legado en todas las áreas que nosotros dejemos. Por eso había compañías de profetas, por eso en la época de Yeshua habían las escuelas de maestros donde tenían sus discípulos, porque ellos entendían que es necesario el proceso multiplicativo, y eso solo hace solamente a través de la mentalidad de discípulo, a través de una mentalidad de paternidad, a través de una mentalidad de casa. Es una casa la que vino a edificar Yeshua, de la cual cada uno de nosotros somos componentes, y debemos nosotros aprendernos a multiplicarnos para que esto siga adelante en el transcurso del tiempo y rompiendo fronteras, rompiendo límites que ha puesto el hombre, porque el reino de los cielos es uno solo, es inconmovible y está llamado a establecerse sobre toda la tierra, a dejar legado en la parte espiritual, en la parte natural también. ¿Por qué nosotros no tenemos un desarrollo económico como puedan tener las otras personas? La mayoría de las grandes empresas del mundo transnacionales son empresas que han estado manejadas por la familia, son empresas de generaciones, de familias que están 4, 5, 6 generaciones. ¿Qué es lo que pasa con nosotros? Estamos con un modelo equivocado porque no tenemos mentalidad de relevo, no formamos sucesores, no formamos herederos, y entonces cada generación empieza algo diferente. El papá ingeniero, el hijo abogado, el nieto médico, etcétera, etcétera, y cada generación está empezando. Debemos de enfocarnos en la parte espiritual y en la parte natural, también tener un solo
patrón de conducta, un solo patrón para que nosotros nos podamos mover de acuerdo a una línea de herencia, a una línea profética. Para eso es la profecía, una línea profética que se traza a través de generaciones. Lo que empieza el padre debe continuar el hijo, el nieto, el bisnieto, etcétera, etcétera. Y eso va a provocar crecimiento, eso va a provocar multiplicación. Pero si en cada generación estamos empezando de nuevo, nunca vamos a tener un crecimiento sostenido, nunca vamos a proyectarnos a través de las generaciones. Esto en la parte espiritual y esto también en la parte natural. En todas las áreas debemos de empezar a trabajar, a formar sucesores, a formar herederos, a formar el relevo generacional. Es necesario que en este tiempo se levanten los Josué, que son relevos, los Timoteo, que son relevos. Debemos empezar a formar una generación que se conecte con una visión del Padre que fue establecida ya hace mucho tiempo y empezar a trabajar en generaciones. Para esto, ¿cuál es la estrategia? Formar casas de instrucción, escuelas de instrucción, compañías de profetas, porque ahí se generan hijos, ahí se multiplica simiente del cielo, que eso se establece únicamente a través de la palabra. Para eso está la palabra del Padre. El evangelio del reino es para que se vaya multiplicando la genética del Altísimo sobre la tierra. Es para eso que se enseña. Es una de las comisiones que tiene el evangelio del reino. Y esto vamos a ver que es clave. Por eso el apóstol Pablo, él tenía mentalidad de padre, él tenía visión a largo plazo y por eso él tenía discípulos, tenía hijos en los cuales él comisionaba, ¿verdad? El apóstol Juan también, él dice, hijitos míos. Ahí hay un sentido de paternidad, hay un sentido de mirar más allá de las generaciones. Moisés, cuando en el libro de Deuteronomio, él les dice, yo os hablo no solamente para los que están aquí, sino para los que no están aquí. Es decir, él estaba proyectándose a generaciones adelante. Y Yeshua, él también, cuando estaba Yeshua en Juan 17, él dice, yo oro por los que están aquí y por aquellos que van a creer por la palabra de ellos. Es decir, él estaba proyectándose a generaciones y Yeshua se proyectó a generaciones y de hacer discípulos míos en todas las naciones, enseñando lo que yo les enseñé. Miren qué hermoso esta comisión de Yeshua que fue dada para su pueblo, para sus hijos, multiplicación. ¿Y cómo se logra esto, mis amados hermanos? Vamos a ver a 1 Corintios 4, por favor, antes de entrar a Números 20, que les había dicho que empieza con la muerte de María. ¿Y por qué esta porción empieza con muerte? ¿Por qué habla de muerte? Vamos a ver por qué es eso. Es algo que nosotros no vamos a escaparnos. Si hay algo que es 100% seguro, si es que Yeshua no nos levanta antes, es que vamos a morir. Todo hombre tiene que morir una vez. Y eso es algo que debemos prepararnos, que no debemos tener temor. Los hijos de Dios no debemos tener miedo a morir. Lo que sí debo tener miedo es que muera y que no haya cumplido mi comisión, que no haya acabado la carrera, que no haya corrido la carrera de la fe, que no haya cumplido el propósito por el cual fui diseñado, fui puesto aquí en la tierra. Eso es lo terrible y de eso debemos cuidarnos. Y también de que un sueño, una visión de Dios que es para generaciones se trunque en mí y no se proyecte en mis generaciones, no trascienda más allá de mi generación, no trascienda más de mi vida. Eso es lo que no debemos tener. La muerte es un paso necesario por los procesos que el Padre tiene determinado, porque escrito está que es necesario que el grano de trigo caiga en la tierra y muera para que lleve mucho fruto, ¿verdad? Entonces tenemos que avanzar, tenemos que conectarnos en el diseño. Nosotros tenemos que aprender a morir.
Por eso el apóstol Pablo dice, ya no vivo yo, Yeshua vive en mí. Cuando usted muere, empieza a multiplicarse. Yeshua dice, el que busca, procura guardar su vida, la perderá, pero aquel que no la tiene en grande estima, vivirá. ¿Verdad? ¿Por qué están vivos de ellos? ¿Por qué están esa gente en el libro de Revelaciones, la visión que tiene, que están con las vestiduras? Dicen, ellos despreciaron sus vidas hasta la muerte, porque sabían que es necesario que muera una parte suya, que muera la vieja naturaleza para que empiece a multiplicarse y empiece usted a trascender generacionalmente y empiece a dar unos frutos de fructificación, de multiplicación. No debemos tener miedo a la muerte. Debemos tener miedo a no cumplir el propósito, porque esa es la verdadera muerte. Porque eso significa que usted no se conectó con el Padre, que usted no se conectó con nuestro Abacados. Primera de Corintios 4. ¿Por qué predicamos el Evangelio del Reino? ¿Por qué? Porque usted debe ser un apasionado por predicar, porque usted debe estar escudriñando, y esta es una casa de maestros, es una casa de enseñanza, y para que se multipliquen maestros que ya van saliendo, que van asomando, que el Padre va conectando, que el Padre va enlazando, porque este es un proyecto del Padre en este tiempo de la década P. ¿Y para qué es esto? Primera de Corintios 4:15. Porque aunque tengáis 10,000 años en Mashiach, no tendréis muchos padres, pues en Yeshua HaMashiach yo los engendré por medio del Evangelio. El Evangelio del Reino, ¿cuál es? La Torá. Eso ustedes pueden verificarlo en el libro de Hebreos capítulo 4. Yo los engendré por medio del Evangelio. ¿Qué quiere decir esto? Que yo entiendo que se ha engendrado por el medio del Evangelio, pues eso tiene una respuesta. Primer punto, lo único que establece genética del Padre, lo único que hace que sea hecho a la imagen y semejanza de nuestro Abba es el Evangelio del Reino, porque es engendrado por la palabra. Pero si esa palabra está adulterada, si esa palabra está corrompida, no va a tener la imagen y semejanza del Padre. Va a haber un hijo espiritualmente mutilado, va a haber un hijo sordo, va a haber un hijo sin pies, va a haber un hijo sin manos, porque la genética del Padre ha sido adulterada. Por eso Yeshua dijo, vayan y enseñen lo que yo les he enseñado. No se enseña cualquier cosa, se enseña el Evangelio del Reino, porque solamente el Evangelio del Reino multiplica, forma, levanta hijos del reino, hijos a la imagen y semejanza del Padre. Eso no es de voluntad humana, no es por simiente humana, es por la palabra del Altísimo que vive y permanece para siempre. Por eso es necesario que venga una semilla santa, que venga el Evangelio del Reino, que nuestra enseñanza sea escrito está, escrito está, escrito está, escrito está, para que se genere una simiente, para que se multiplique lo que el Padre le dio a usted en otras generaciones, sin adulteración, no que sean hijos transgénicos, que sean hijos del reino, que tienen Torah en su mente y en su corazón, y ahí dará un buen fruto. ¿Por qué la gente no da buen fruto? ¿Por qué no hay un fruto visible del Ruach? Porque fue implantada una simiente, una semilla equivocada, una palabra adulterada que no correspondía a la realidad, y eso hace que se trunque generaciones, que no se multipliquen generaciones. Vamos a Primera de Pedro, por favor, para que veamos unas cosas muy hermosas. Primera de Pedro 1. El versículo 23. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra del Altísimo que vive y permanece para siempre. Porque, y aquí cita el profeta Isaías, toda carne es como la hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca, la flor cae. Escuche, mas la palabra del Señor permanece para siempre, desde el inicio
Y esta es la palabra que por el evangelio os ha sido anunciada. Pedro está hablando del evangelio. ¿Cuál evangelio? Si no estaban todavía los escritos en su época, los escritos del pacto renovado. Está hablando de la Torá, está hablando de la ley de Moisés, de los escritos, el Tanaj. Ese es el evangelio del reino. Y lo que escucharon en el desierto, las buenas nuevas que dice Hebreos 4, porque a ellos también se les predicó las buenas nuevas como a nosotros, pero no les aprovechó por no ir acompañada de emuná, es decir, no se convirtieron en hijos. La palabra viene, se suelta y cae en un vientre que se llama emuná, y la emuná más la palabra genera hijos del reino. A esa generación en el desierto no les aprovechó porque no había un vientre que tenía emuná. Y hoy vamos a ver esto de relevos generacionales. ¿Qué tiene que ver con emuná? ¿Qué tiene que ver con Miriam, el nombre de la hermana de Moisés, que es Miriam, que es un nombre profético? Por eso la madre de Yeshua se llamó Miriam. Ya vamos a ver por qué. ¿Por qué tiene que ver que Moisés se quedó cuando escuchó una palabra y no la cumplió? Porque la emuná es la que genera hijos del reino. Está la palabra, pero si no va acompañada de emuná, la palabra no funciona. La palabra no genera hijos. Y si es con un evangelio adulterado, con una palabra dañada, pues mucho peor, no va a generar hijos del reino, va a generar cualquier cosa menos hijos de Dios. Por eso es clave los procesos de multiplicación, por eso es clave formar relevos generacionales, formar sucesores, formar la generación del relevo para que se conecte con el diseño de nuestro abacados. Y este es un tiempo, la década P, 57-80, la década del maestro que empieza a formar el Padre, que está levantando el Padre, maestros para que se levante una generación, conforme dice aquí, engendrados no de simiente humana, no de tradición humana, no de teología humana, sino de la palabra del Padre que vive y permanece para siempre, del evangelio que predicó Yeshua, y que en este tiempo está siendo restaurado, porque no es nada nuevo, no se está inventando nada nuevo. Nosotros no nos inventamos el agua tibia, simplemente vemos lo que está escrito para conectar, y esa es la función. Escuche, ha habido un puente de 2000 años entre las enseñanzas de Yeshua con esta época, pero ese puente se enlaza a través de la Torá, a través de las raíces hebreas, y ya se quita esa ruptura generacional. Esa es la misión para usted, mi amado hermano. Esta es la misión para esta casa, romper brechas. Y luego también la profecía de Ezequiel 37, que se una la casa de Efraín con la casa de Judá y se rompen brechas ideológicas y se mantiene la línea generacional, la cual viene desde Adán, que se le prometió a Abraham que de sus lomos saldrían reyes, naciones, que sería una descendencia como las estrellas del cielo. El Padre levanta en determinados momentos maestros como Esdras, que dispusieron su corazón para escudriñar la palabra, para vivirla y para enseñarla, para cerrar brechas generacionales. El verdadero evangelio del reino cierra brechas y empieza a establecer legados, empieza a unir generaciones para que se proyecten en el tiempo. Pero esa es una función, pero también nosotros hoy trabajamos, procuramos, y para eso las escuelas, para formar generaciones de relevo, que no haya rupturas, que cuando nosotros no estemos aquí, que cuando el Padre ya nos diga, Iván, cumpliste tu comisión, hijo mío, es necesario que ya descanses porque has cumplido tu propósito, has corrido la buena batalla, quede gente que siga transmitiendo la misma fidelidad, la misma pasión, el mismo amor, el mismo celo por la palabra del Padre, porque el reino no depende de personas. Por eso debemos formar gente que siga el relevo, ser unos buenos gerentes, porque la empresa, los negocios de mi Padre no dependen de una persona. Escuelas. Vamos a abrir en los siguientes días, para el siguiente mes, escuelas. Esperamos que pueda inscribirse, que pueda aprovechar, porque ese es el modelo bíblico. Compañías de profetas, compañías de maestros, de escuelas de maestros, discípulos
debemos cambiar a esa mentalidad, no solamente creyentes. Ese es el primer paso, ese es el kinder, el discípulo, talmid, ese es el que se gradúa, el que tiene título universitario. Muy bien, por eso es importante, nosotros debemos conectarnos y cerrar brechas a través del Evangelio del Reino, la correcta predicación de la palabra. Muy bien, y ahora sí vamos hacia Números 20, que es la porción de este día. Recordemos que el enemigo vino a robar, a matar y a destruir. Estamos en medio de un conflicto espiritual de simientes, la simiente del bien y la simiente del mal. Talmidín del reino o sacerdotes de las tinieblas, sacerdotes de Baal. No hay puntos intermedios. Dos simientes hay sobre la tierra y la simiente del bien tiene que multiplicarse en más simiente del bien a imagen y semejanza del Padre, pero con una simiente, con una cera, con un esperma, que es la palabra del Padre que vive y permanece para siempre. Números 20. Llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Sin en el mes primero, y acampó el pueblo en Cades, y ahí murió Miriam, y ahí fue sepultada. Y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón, y habló el pueblo contra Moisés, diciendo: ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Yahvé. Miren, murió Miriam, profeta, y cesaron aguas proféticas que ella traía, porque recordemos que ella era de la danza, de la adoración al Padre, de la exaltación, ¿verdad? La tradición hebrea dice que un pozo los seguía a ellos, y ese pozo apareció cuando Miriam, la profeta, tomó pandero, danzas, y empezó a danzar cuando cruzaron el mar de los juncos o mar rojo. Y cuando ella murió, cesó ese pozo, se secó. Y por eso la gente le empezó a reclamar a Moisés. Hubo seguidores de Miriam. Y aquí vamos a un tema muy importante, que usted no debe ser seguidor de hombre, no debe ser replicador de hombre, sino replicador de una enseñanza, de una línea profética que el Padre establece para una generación, que el Padre establece para una nación. Los discípulos no son discípulos de Pablo, de Apolos, de Cefas. No, dice el apóstol Pablo. Nadie es de Pablo, nadie es de Apolos, nadie es de Cefas. Todos somos de Yeshua. Comisión de usted, que es enseñador, que está llamado a ser enseñador, es que usted haga discípulos de Mashiach, no discípulos suyos. Aquí le formaron problemas a Moisés porque tenían confianza en la profeta Miriam. Cesaron las aguas, se cesó el pozo y empezaron a reclamar las aguas. Y después, en el versículo 7, cuando van a consultarle al Padre, dice: y habló Yahvé a Moisés en el verso 7, diciendo: toma la vara, reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a la vista de ellos. Y ella dará su agua, y le sacarás aguas de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Aquí le dice: habla a la peña. 9. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Yahvé, como él le mandó, y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo: oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Miren, se enojó ya varias veces. Un líder por eso debe ser formado emocionalmente, porque a la gente le pasa varias veces, pero al líder una no le deja pasar, porque hay mayor demanda, ¿verdad? Por causa, vamos a ver qué es lo que pasa, causa del enojo. Primero le llamó rebeldes, y vamos a ver qué significa esa palabra rebeldes en el texto hebreo, en lo que está escrito ahí. Versículo 11. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Y Yahvé dijo a Moisés y Aarón: por cuanto
no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Se le dijo, habla, golpeó 2 veces. Y él les dice, por cuanto no me creísteis. Miren, la emuná. No tuvieron emuná y se quedaron. ¿Por qué? Primer punto, les dice rebeldes. Y esta palabra en hebreo, rebeldes, es morín. Y se escribe exactamente igual que Miriam. Las aguas de Miriam, la madre de Yeshua, en el libro de Lucas, ¿verdad? De ese vientre salieron, lo que dijo Yeshua, el que cree en mí, de su interior brotarán ríos de agua viva, brotarán. Torah, brotará palabra profética que traiga dirección a la nación. Mira, tenía algo muy importante, ella traía dirección profética, la escritura dice que era profetisa y traía dirección, trabajaba, era equipo juntamente con Moisés, pero ella cometió un error que se rebeló contra la autoridad y porque dijo, ¿acaso no habla también por nosotros del Señor? Es decir, que el Señor hablaba también a través de Miriam y por eso brotaban aguas, por eso el pozo se cesó, por eso Miriam, pero aquí les dice Morín, es decir, seguidores de Miriam. Se enojó. Y otro error que cometió Moisés, él tenía que hablar y golpeó, pero es algo más que comete aquí, no es solamente el hecho ese, aquí viene otra cosa que tiene que ver con formación generacional, con legados generacionales, y que eso hizo que él no entre a la tierra prometida, que se establezca un relevo que no tenía que necesariamente darse, porque la idea original del Padre era que Moisés entre, porque esa fue la promesa que le dijo, tú los rescatarás y les introducirás en la tierra prometida. Pero Moisés cometió un error, que es el que está establecido aquí. En el versículo 10, y reunieron a Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y les dijo, oíd ahora rebeldes, ¿os hemos de hacer salir aguas para esta peña? ¿Os haremos salir agua de esta peña para ustedes y sus bestias? Vamos a ver cuál era esta peña. Ellos se asignaron como que él y Aarón, ellos iban a hacer brotar agua de la peña. Por eso no le honraron, por eso fueron incrédulos, porque no creyeron en Yeshua. No creyeron porque esa roca es Yeshua, la roca de nuestra salvación, y eso vamos a verlo más adelante, está en 1 Corintios 10. Ellos se atribuyeron algo. Mi amado hermano que usted está llamado a enseñar, no se atribuye a lo que no es suyo. La gloria es del Padre. El don que ha depositado en cada uno de nosotros, el don que ha depositado en mi vida, no es nuestro, es del Padre. No es por su mérito, no es porque usted haya alcanzado algo, es por la misericordia del abacados que usted tiene, y usted siempre debe darle la gloria a quien merece gloria, a quien merece honor, que es al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y a Yeshua HaMashiach, su Hijo. Y a través de Yeshua conectarnos con el Padre y darle las gracias al Dios de Abraham, de Isaac y Jacob. Los dones, los méritos no son suyos. Nunca haga eso, porque eso es incredulidad, eso es tomarse algo, porque eso le dice, ustedes fueron incrédulos. Y dice, ustedes no me creísteis para santificarme. Ustedes pensaron que el don era suyo. Ustedes pensaron que era gloria suya, y no es así. Y por causa de eso les dice, ustedes no entrarán, no meterán a la tierra prometida a esta generación. Miren, ahí se cortó un relevo, ahí se cortó algo. Un legado que él tenía que proyectar más tiempo, pero fue cortado. Hay legados, hay sucesores que son circunstanciales y otros que son necesarios. Son necesarios cuando usted cumple su ciclo, pero aquí se apresuró algo. Y recuerde, para un Moisés siempre habrá un Josué. Para un Saúl
siempre habrá un David. Porque si empieza a vanagloriarse, si empieza a tomar lo que no es suyo, el Padre dice: yo tengo otro que tiene humildad, que no se atribuye para sí lo que es mío. Porque el Abba no comparte su gloria con nadie. ¿Por qué ministerios se truncan? ¿Por qué muchos ministerios en este tiempo van a secarse, no van a dar fruto? Porque tomaron la gloria para sí y no le dieron la gloria a quien debieron darle la gloria. Al Dios de Abraham, al Dios de Isaac y al Dios de Jacob. Se tomaron atributos que no les pertenecían y creyeron que eran para ellos. Eso produce rupturas generacionales, eso produce relevos que están fuera de tiempo pero que son necesarios. ¿Por qué el Padre puede producir relevos antes de tiempo? ¿Por qué puede levantar un sucesor antes de tiempo? Primero, por negligencia. Segundo, por incredulidad. Si usted no cumple las asignaciones dadas, ¿qué es lo que le hacen a una empresa, mi amado hermano? Le despiden. Y usted piensa que en el reino de los cielos también es diferente. No es así. Más adelante vemos cómo Aarón murió, se truncó por el becerro de oro, por este evento, por murmurar contra Moisés. El Padre puede permitir ciertas cosas, pero llega un momento en que dice: basta. Relevo. Y así también es. Cuide la comisión que se le da, porque muchas veces no valoramos y somos incrédulos porque no valoramos la comisión que se nos da, no valoramos lo que hacemos y lo hacemos mal. Pero yo quiero servirle al Padre, pero si en el valle te tropiezas, ¿cómo pretendes subir a la montaña? Cuidémonos de eso. El Padre, Él tiene mentalidad gerencial y Él, cuando tiene que relevar a alguien, cuando alguien no le está funcionando, simplemente lo releva, lo cambia de sitio. No es por antigüedad, es que yo tengo 15, 20 años, qué pena, pero si usted no cumple a cabalidad, es negligente, no hace bien las cosas, es indolente, el Padre establece relevos. Y tenemos ejemplos de Moisés: no entrarán ustedes. Yo ya tengo a Eliezer, el hijo de Aarón, y tengo a Josué, hijo de Nun, que van a hacer relevo. El Padre no se complica. No sea relevado. Deje que el orden natural sea el encargado de que usted levante un relevos, pero usted no sea relevado antes de hora, es decir, no sea quitado de sus funciones por negligente, por altanería, por orgullo, por tomarse para sí lo que le pertenece al Dios Todopoderoso. Usted debe aprender a manejar todas las circunstancias. Moisés, enojado, golpeó en vez de hablar, pero esa es otra cosa. El hecho de que golpeó él era porque él pensaba que él podía sacar. Si hablaba, no era de él, no era con medios, y ahí fue incrédulo. ¿Por qué la roca? 1 Corintios 10. Luego regresamos a Números 20. El apóstol Pablo entendió clarísimo esto. 1 Corintios 10, ya les doy el texto. Desde el versículo 1 voy a leerles. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos comieron en Moisés y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y esa roca era Yeshua. Ese pozo que apareció
Cuando Miriam empezó a profetizar y a danzar luego del paso de Egipto, era Yeshua, las fuentes de agua viva, las fuentes proféticas. Pero el pueblo se equivocó y pensó que era de Miriam. Por eso Moisés se enojó y él cayó en el error. Esa roca de la cual él iba a sacar agua era Yeshua y no honró a Yeshua. Quien no cree en Yeshua no entrará en el reino, porque Él es la puerta. Este mes cuarto, Dalet, es mes de puertas en que están abiertas. He aquí yo estoy a la puerta. Es tiempo de tomar decisiones, es tiempo de tomar acciones para avanzar en los caminos del reino. Es tiempo de que usted entre verdaderamente a la puerta que es Yeshua, y esa puerta que es Yeshua es la Torah, es el evangelio del reino. No puede estar usted dubitativo. Usted tiene que empezar a guardar las moedín, tiene que empezar a guardar Shabbat, las leyes alimenticias, porque ese es el evangelio del reino. No están ahí de gratis. Ahora, ¿quién es la gente que tiene más fuerte el sistema inmunológico? ¿Quién no come cerdo? ¿Quién no come mariscos? ¿Quién no come todos los alimentos prohibidos, verdad? Entonces usted está llamado a beber de esas aguas. Moisés no honró a Yeshua. Se tomó algo de él y por esa causa él se quedó, no entró, y era el hombre más manso de la tierra, era profeta de Dios. De la Escritura dice que el Altísimo no levantará otro profeta como Moisés, con el cual hablaba cara a cara. Pero su carácter no estaba alineado al diseño del Padre, su carácter no estaba alineado a la voluntad de Dios de Abraham, de Isaac y Jacob, y por eso él se quedó, porque no estuvo alineado, no tuvo la revelación. Él pensó que iba a ser en sus fuerzas y no le dio la honra a la roca que lo seguía, y esa roca era Yeshua. Él quiso hacerles ver que no era de él, que no era de Miriam, sino que era de el Padre, que era Yeshua esas aguas, pero falló en transmitir el mensaje. Muchas veces por circunstancias, por presión, por críticas, por burlas, por murmuración, usted puede desenfocarse. No permita eso, porque usted corre peligro de ser relevado y no dejar línea generacional. A mí me llama mucho la atención que de los hijos de Moisés no se sabe absolutamente nada. No hubo una proyección generacional en su descendencia física. Sí hubo una proyección en Josué, pero porque el Padre le dijo: tú no vas a entrar, así es que me vas a ungir a Josué, vas a impartir de tu espíritu sobre él, porque él introducirá la tierra. Hubo un relevo en cierta manera, digamos, forzado, no natural. Veamos el relevo de Aarón en Números 20. Y esto a mí, cuando estaba leyendo el día de ayer, esto a mí me conmovió mucho. El versículo 22, Números 20, 22. Y partiendo de Cades, los hijos de Israel, toda aquella congregación vinieron al monte de Hor, y Yahvé habló a Moisés y Aarón en el monte de Hor, en la frontera de la tierra de Edom, diciendo: Aarón será reunido a su pueblo, pues no entrará en la tierra que yo di a los hijos de Israel, por cuanto fuisteis rebeldes a mi mandamiento en las aguas de la rencilla. Miren, les dijo incrédulos, aquí les dice rebeldes, porque en vez de hablar, golpearon, y en vez de darle la gloria al Padre, ellos dijeron: ¿acaso nosotros podemos hacer brotar agua? Hicieron con enojo un acto profético enviado por el Padre. Dijo: él ha sido rebelde y por tanto él no entrará a la tierra que yo di a los hijos de Israel, porque fueron rebeldes a mi mandato en las aguas de la rencilla en Meribá. Escuche esto: toma a Aarón y a Eleazar su hijo y hazlos subir al monte de Hor, y desnuda a Aarón de sus vestiduras y viste con ellas a Eleazar su hijo, porque Aarón será reunido a su pueblo y allí morirá. Y Moisés hizo como el Altísimo le mandó, y subieron al monte de Hor a la vista de toda la congregación, y Moisés desnudó a Aarón de sus vestiduras y se las vistió a Eleazar su hijo, y Aarón murió allí en la cumbre del monte, y Moisés y Eleazar descendieron del monte.
Miren, a mí me conmovió mucho porque la Escritura dice que Aarón subió al monte con Moisés y también con su hijo Eleazar y desnudaron a Aarón. Miren, le fue quitada gloria, le fue quitada honra, le fue retirada las vestiduras sacerdotales antes de tiempo por causa de que él no manejó bien circunstancias y que él no se proyectó a través de generaciones. Porque con el ejemplo usted se proyecta, con el ejemplo, con cumplimiento de la Torah usted trasciende. Aarón no cumplió el ciclo natural, estaba listo su sucesor por la palabra del Padre de que solamente la descendencia de Aarón iba a ejercer el sacerdocio, pero hubo un relevo antes de tiempo, hubo un relevo forzado y miren qué doloroso. Sube al monte, quítale las vestiduras y ponle a su hijo. En este tiempo, el Padre está quitando muchas vestiduras a gente que no tuvo temor de Él, que no le honró, que prefirió lo del mundo antes que las cosas del Padre, que fue incrédulo, no le creyó al Padre, y el Padre en este tiempo está retirando esas vestiduras y está poniendo a otros, y aún lo sigue haciendo. Así es que mi amado hermano, no se duerma, prepárese, entrénese, capacítese, modernícese, deje que el Padre renueve la mente, porque si usted no tiene renovación con una mente que corresponde a hace 30 años, usted no va a entrar a lo nuevo. En odre viejo no se pone vino nuevo. Eso me habla de relevos generacionales. Hay un vino nuevo que quiere ser derramado para seguir proyectándose generacionalmente, pero el no conectarse hacia el futuro, no tener visión profética hacia adelante, hace que ese odre no se renueve y por tanto no viene el vino nuevo y ese recipiente es desechado y es puesto otro en su lugar. Relevos. Judas no tenía que ser relevado antes de tiempo, pero por causa de lo que había en él, por causa del fruto, y bueno, y también porque él fue comisionado desde antes de la fundación del mundo para eso, él no pudo seguir. Él tuvo una oportunidad, lo que él tenía por comisión era traicionar, entregar a Yeshua, pero no estaba determinado que él tenía que suicidarse y morir. Eso fue parte de él, se truncó y los apóstoles dijeron: esa casa está desierta, vacía, otro tome su lugar. Luche, esfuércese, doble rodilla para que nadie tome su lugar. Porque si usted no hace las cosas bien, usted va a ser relevado. Si usted no cumple algo que se le comisiona, usted va a ser relevado. Y no piense que porque alguien le dice algo, el pastor o alguien le dice algo para que haga, usted no debe hacerlo. El Padre le prueba en eso. Porque si usted no honra a quien ve, no cumple instrucciones de quien ve, ¿cómo puede cumplir instrucciones de aquel a quien no ve? No juegue con las comisiones, no juegue con el llamado, honre lo que Él les ha asignado, honre lo que el Padre le ha dado, honre la preparación que está llevándose a cabo en su vida, porque es tiempo, mis amados hermanos, de relevos. En este tiempo el Padre está trabajando a 180 por hora y aquel que no cumple, aquel que no responde, aquel que no alinea, aquel que es incrédulo, aquel que no se renueva, simplemente es cortado, desnudado y puesta las vestiduras a otro. Traspaso de unciones, traspaso de mantos se está dando en este tiempo. Así es que usted no debe darse, pero también está pasando algo en el mundo espiritual, que también mantos que ha habido, mantos equivocados de maldad, de oprobio, de vergüenza, de robo, de saqueo, de estrechez, que el Padre está levantando y está poniendo nuevos mantos sobre personas, sobre naciones, pero aquellos que tienen proyección generacional, aquellos que miran en reino de Dios y no miran beneficio personal. Moisés se quedó, fue relevado antes de tiempo porque él miró una parte personal suya. ¿Acaso nosotros sacaremos agua?
empiece a proyectarse en función del reino, empiece a proyectarse en generaciones, empiece a ser un multiplicador del Padre. Y este es el tiempo. El Padre ya tuvo misericordia por mucho tiempo, pero este es el tiempo que es acciones. No cumpliste, tuviste varias oportunidades, pues cambio generacional. Porque un motor que no puede correr a 300, no se le pone a correr a 300. Correrá en los 100 que está diseñado, pero para 300 no. Y este tiempo es para aquellos que corren a 300 por hora. El que tenga oídos, ¿verdad? Doloroso lo de Aarón, fue relevado porque murmuró. Siempre cuidémonos de preparar, de educar hijos, discípulos para el relevo. Nosotros debemos ser formadores de generaciones, pero con la simiente del Padre. Si usted desvía, es relevado. Si usted no cumple a cabalidad, es relevado. No pierde salvación, pero pierde su corona. Si se le comisiona algo y no lo cumple, en otra ya no se le va a mandar a hacer las cosas, ¿verdad? Porque no las cumple, porque no las hace. Cuidemos, nos conectémonos con mentalidad de excelencia y empecemos a mirar más allá de generaciones en que lo que usted enseñe, eso va a multiplicar simiente de Dios, simiente en la tierra. Hay los relevos generacionales, son determinantes, son claves cuando usted tiene mentalidad y forma, pero también si usted no tiene esa mentalidad, si usted no forma, si usted no hace bien las cosas, el Padre también dice relevo. Antes de hora, pero relevo, porque mi proyección generacional no se puede detener porque tú te estancas aquí. No se puede detener porque tú te aferras al pasado, porque tú te aferras a dogma, tradición humana, porque tú sigues manteniéndote como de Pablo, tú sigues manteniéndote como de Cefas. Pero no es así, el reino es de la roca y la roca es Yeshua. Quien se conecta con Yeshua empieza a proyectarse generacionalmente. Es tiempo de formar discípulos, tiempo de formar hijos. Siga las escuelas que vamos a abrir. Hay nuevas escuelas que vamos a abrir que son escuelas de formación para formar gente diestra en el trazado del evangelio del reino. No discípulos de esta casa, no discípulos nuestros, sino discípulos de Yeshua, porque es necesario que el evangelio avance. Es necesario cerrar de una vez por todas la brecha de generacional y que Efraín y Judá empiecen a despertarse aquí en Ecuador y en Sudamérica. En esta parte inicial que hay esta comisión para este tiempo. Los relevos generacionales se dan por causas naturales o por causas circunstanciales. Que el relevo generacional suyo sea porque usted planificó, porque usted instruyó, porque usted educó y no porque usted dejó de hacer las cosas. Por esas dos cosas, esas dos causas se producen los relevos generacionales. Primera escuela de entrenamiento, su casa. El padre instruye a la isha, a su esposa, y la isha a sus hijos, porque el primer lugar de cantera de formación de gente del reino es el hogar. Por eso estamos dando escuela para varones, escuela para ishas, para que tomen sus roles y empiecen a formar generaciones del relevo que van a multiplicar un modelo del reino, porque hasta este tiempo han estado multiplicando modelos equivocados, costumbres equivocadas que han hecho mucho daño y no se ha generado la simiente del Altísimo. Primero, su casa, mi amado hermano. El varón es el pastor de su casa, él es el apóstol de su casa, la mujer es la profeta de su casa. Aquel que direcciona las aguas y aquella que jala las aguas de vida. Porque toda casa que se alinea en la palabra se fundamenta en la roca que es Yeshua y beben de esa agua. Y esa agua trasciende generaciones. Usted debe empezar a formar a sus hijos. Casa, por eso en Hebreos 3 dice que Yeshua vino a edificar casa, la cual somos nosotros. Por eso esta es casa de reconciliación, no es iglesia, porque la iglesia no se multiplica, la iglesia no forma, la iglesia no hace discípulos, la iglesia tiene creyentes, pero la casa tiene hijos, tiene discípulos y se multiplica. Esa es la diferencia con modelos de hombre
y con modelos del Padre Celestial. Relevos generacionales. Vamos a ver qué pasaba con los profetas. Un relevo, recuerdes, para poner un sucesor o un heredero. Vamos, por favor, a Segunda de Reyes, capítulo 2. Y vamos a ver un relevo generacional dado por el cielo. El profeta Elías cumplió su comisión y él le dijo: ¿qué quieres, Eliseo? ¿Qué quieres, hijo mío? Eliseo dijo: la doble porción. Y Elías dijo: tú sabes lo que has pedido. Tú tienes entendimiento. Eliseo pidió primogenitura, doble porción. Y ahí yo miro primogénitos en Argentina, primogénitos en Chile, primogénitos en Venezuela, en Colombia. Tome su primogenitura, no se deje arrebatar. Primogénitos también en Ecuador, porque relevo generacional implica primogenitura, implica doble porción. Espero que esté atento a lo que estoy diciendo, a lo que estoy soltando. Segunda de Reyes 2:9. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Eliseo tenía mentalidad de discípulo, tenía mentalidad de hijo. Esto estaba pidiendo como hijo, doble porción. La primogenitura le estaba pidiendo. Él le dijo: cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho. Mas si no, no. Le dijo: muy bien, vas a tener eso, pero vas a tener que estar con los ojos abiertos. Vas a tener que estar atento a las circunstancias y a las cosas que suceden. 11. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo, Eliseo clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo, y nunca más le vivió, y tomando sus vestidos lo rompió en dos partes. Alzó luego el manto de Elías que se le había caído y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Miren, Eliseo le dice: Padre mío, hijo. Solamente aquel que tiene mentalidad de hijo, que tiene mentalidad de discípulo, solamente ellos califican para relevos generacionales, solamente ellos califican para primogenitura. Por eso Elías le soltó el manto, que significa la unción, igual que como Moisés le impuso manos, pero Moisés fue forzado porque no era el tiempo. Ahí vemos dos ejemplos, ¿verdad? Dos profetas de Dios, el uno haciendo una transición generacional porque cumplió su comisión, y el otro haciendo una transición porque no cumplió la comisión, se equivocó en algo, no honró al Padre. De las dos maneras hay transición, hay traspaso de unción, traspaso de comisión, pero ahí, ¿qué es lo que pasa? Eliseo era entendido, y hoy que el entendimiento de Eliseo sea sobre sus mentes, que se abra su espíritu y se conecten con una mentalidad de hijo y que sea arrebatador. ¿Qué es lo que hizo Eliseo? Fue soltado el manto. Y él se rasgó las vestiduras, dijo: esto ya no me sirve, estas vestiduras ya no funcionan para este tiempo, así es que yo tomo el manto de Eliseo y me cobijo bajo esas vestiduras. El que tenga oídos, mire, porque se está soltando algo, se está impartiendo algo sobre ustedes en este momento. Mentalidad de hijos, porque el hijo hereda. El invitado no tiene herencia, y es tiempo en que el Padre está repartiendo una doble porción para aquellos que ven mantos,
para aquellos que miran autoridad, para aquellos que reconocen autoridad. Solamente el hijo es relevo, solamente el hijo es sucesor. Por eso usted debe conectarse con mentalidad de hijo y no como mentalidad de creyente, no miembro de iglesia, sino hijo de Dios, hijo de una casa, hijo de una unción, hijo de una comisión, hijo de una visión que trasciende generaciones. Mentalidad para transmitir y para recibir. Porque aquí trabajan dos, el que imparte y el que lo recibe. Y el que lo recibe ya lo recibió. Hijos, para continuar un legado generacional, usted tiene que empezar a formar hijos del reino con la palabra, que sean discípulos de Yeshua y que lleven la genética que Dios ha puesto sobre su vida. Una genética del reino. En esta casa usted recibe genética de maestros, genética de enseñadores, genética de profetas, genética de apóstoles, porque esta casa ha sido bendecida con eso de parte del Padre, no nuestro, sino del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Conéctese, alíñese para que reciba y pueda tomar lo que tiene que recibir. ¿Cómo quiere ser usted relevado? ¿Cuando cumplió comisión o cuando dejó de cumplir comisión? De cualquier manera se lo releva. Miren, y ellos tenían compañía de profetas, tenían escuela de maestros. Ese es el diseño original. No congregaciones, no números. Familia, hijos, padres, maestros, discípulos. Ahí mismo en Segunda de Reyes. Segunda de Reyes 4. Vamos a ver la mentalidad de los profetas y por qué Eliseo conocía ese principio. Porque él dejó todos los bueyes, las yuntas que tenía y dijo: te sigo, Elías. Segunda de Reyes 4:1. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Yahvé, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Miren lo que le dice. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo. Uno dice: mi siervo, tu siervo, mi marido ha muerto. Ahora solucióname porque tú eres padre. La mujer era entendida. Y aquí vemos también un modelo, hijo de los profetas. Era parte de una compañía de profetas. Familia, modelo nos da el padre y el hijo, una familia del reino, una nación santa que tienen lazos espirituales, la genética de Dios, porque si usted es blanco, negrito, amarillo, alto, bajo, rubio, cabello rizado, cabello liso, usted tiene un ADN dentro de usted, que es el evangelio del reino, que la palabra de Yahvé, que permanece para siempre dentro de usted. Eso le establece genética, eso le establece una línea de santidad sobre sus lomos, eso le establece un diseño sobre su vida. Usted no puede quedarse fuera, porque en usted hay genética y debemos conectarnos con esa mentalidad de que es hijo del Dios Altísimo, porque hay ADN del cielo en su vida. Dentro de usted está la Torah bendita del Padre que crea hijos del Altísimo. Entonces usted se mira entre hermano, entre familia, ya no es miembro de la iglesia, es un hermano más, es una familia que se extiende a lo largo y ancho de la tierra, una familia que se le ve en Chile, en Argentina, en Bolivia, en Alemania, en España, por todas las naciones de la tierra, porque la palabra del Padre trasciende fronteras, la palabra del Padre trasciende generaciones, porque escrito está que su palabra vive y permanece para siempre, porque esa es la que genera hijos del reino, para que se fructifiquen y se multipliquen, para establecer una genética, una generación que tiene la imagen y semejanza de Dios. Para eso es la comisión de enseñanza, para eso es la comisión de relevos, para eso es necesario establecer hijos, y el hijo tiene genética. El invitado no. El alumno de una escuela, de una universidad, no tiene genética de hijo. Pero el talmid, el discípulo, el que tiene Torah,
ese sí tiene genética de hijo, y ese sí tiene herencia, y ese sí tiene manto. Relevos generacionales son necesarios, son importantes. En los reyes de Judá, cuando el padre moría, el hijo le sucedía, ¿verdad? Había línea generacional, pero en Efraín no fue así, y nosotros debemos romper eso, porque gran parte de nosotros somos de Efraín, y conectarnos con herencia genética, con herencia que se conecta a lo largo y ancho de las generaciones y a lo largo y ancho de la tierra también. Relevos, formación de maestros. Este capítulo de Moisés, vemos cómo hay los relevos. Miriam tenía relevos, pero suyos, no del reino. Por eso se enojaron. Morín, seguidores de Miriam. El padre dijo a Moisés: tú no vas a entrar porque tú no sabes formar hijos del reino. Tú no me honraste para que ellos sepan que soy yo y no tú. Relevo. Nunca crea que lo que Dios puso en usted es suyo y que es para beneficio suyo, que es para gloria suya. Lo que el Padre puso es de Él, para Él y por el reino. Con esa mentalidad usted puede caminar. Voy a compartirles algo. Usted debe tener mente de rey, corazón de padre y acciones de siervo. Ahí usted se garantiza una línea de trabajo en que va a formar generaciones. Para eso son las manos de siervo, para eso es el corazón del Padre, pero con una mentalidad diferente, conectados con el reino de los cielos, conectado con el Hijo. Este tiempo hay relevos generacionales, el Padre está provocando, por eso nos tienen en casa, porque cuando la mujer paría, estaba en la casa. Este es un tiempo de parto para los hijos del reino. Si está entendido, si está conectado, si tiene mentalidad de hijo, usted va a ver los frutos de esto que el Padre está provocando en la tierra, porque se está estableciendo multiplicación, se está estableciendo multiplicación en muchos sitios, y usted también debe conectarse para que se forme, para que se entrene y para que usted también empiece a ser multiplicador. Es tiempo que los hijos de la casa empiecen a multiplicarse, y ese tiempo ya llegó. Pero también es cierto que muchos que no valoraron, que no ejecutaron bien, ya fueron relevados, porque no es cuando usted quiere, es cuando fue. No es que yo voy a hacerlo esto, qué pena, lo siento. Quizás usted ya fue relevado. Continuemos. En Segunda de Reyes 6, versículo 1. Los hijos de los profetas dijeron a Eliseo: he aquí el lugar en que moramos contigo nos es estrecho. Los hijos de los profetas, hijos de Dios, identidad, familia, relevo. El hijo continúa lo que el Padre hizo. El Hijo continúa lo que Yeshua hizo. El discípulo continúa lo que Yeshua hizo. Por eso el profeta Isaías dice acerca de Yeshua: admirable consejero, Padre eterno, príncipe de paz. Padre por enseñanza. Un verdadero padre le enseña Torah, le enseña evangelio del reino. El padrastro le da teología contaminada. El padrastro le da teología de la sustitución. El padrastro le da doctrina de la gracia. Pero el padre le da Torah, el padre le da evangelio del reino, porque el padre sabe que esa es la genética que debe tener un hijo.
tiene que tener palabra del Padre, palabra del Dios Altísimo y no levadura humana, porque los hijos del reino no son hechura de humano, sino de la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Usted, para ser hijo, necesita palabra y necesita ser instruido en la palabra del Dios Altísimo. Yeshua dijo, Juan 17, vamos a Juan 17, por favor. Santo y bendito. La roca es Yeshua. (17:16) No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Ustedes no hacen las cosas como hace el mundo. Cultura del reino. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Versículo 20, escuche. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Han de creer en mí por la palabra de ellos. Juan 17, Yeshua estaba orando generacionalmente. Estaba orando hasta el final de los tiempos por aquellos que iban a escuchar la palabra de los discípulos de él. Y eso se ha ido multiplicando. Hubo un pequeño vacío, un hueco en el tiempo, pero hoy el Padre está cerrando esa brecha para que la palabra de Juan 17 fluya. Y también ahí dice, yo ruego por aquellos que están creyendo, por aquellos que están escuchando las enseñanzas, por aquellos que están conectándose, porque el Padre está levantando a lo largo y ancho de la tierra gente que predique el evangelio del reino, gente que dice, miren, esto me están enseñando, pero no me cuadra, hay algo diferente, no me convence, esto no es así, y empieza a sentirse mal, y empieza a decir, debe haber algo más, eso no creo que sea todo, y el Padre está revolucionando los corazones, y usted debe ser sensible, porque el Padre le está diciendo, hijo mío, hija mía, tú estás para el relevo, tú estás listo para que tomes otros mantos, porque esos ya no sirven, esos no cumplieron su comisión, no hicieron lo que debían hacer, por tanto yo te voy a mover, yo te voy a posicionar en otro sitio, donde tú sigas el relevo generacional, porque no quiero que se truque contigo. Tú estás puesto ahí en ese sitio, en ese lugar, para que sigas una línea generacional, para que a ti te alcance la palabra que dijo Yeshua. No oro solamente por esto, sino aquellos que creerán por la palabra de ellos, que creerán en Yeshua, no en doctrina denominacional, no en doctrina organizacional, no leer el credo de declaración de una congregación, sino leer la Torah bendita del Padre, leer la Torah de nuestro Abacados. Esto es lo que habló Yeshua. Yo no vine a abrogar, sino vine a cumplir. Y dice, y ellos, yo oro por aquellos que van a escuchar Torah, que van a escuchar Evangelio del Reino, para que sean uno, así como tú y yo, Padre, somos uno, porque el Evangelio necesita movilizarse. Hoy es tiempo de relevos, y un relevo implica cambio de posición, cambio de vestiduras. Usted tiene que cambiarse las vestiduras y ponerse las vestiduras para este tiempo. Unas vestiduras de hijo, unas vestiduras de discípulo, unas vestiduras con una mentalidad diferente. A Aarón le quitaron las vestiduras, le pusieron a su hijo Eleazar. Moisés impuso manos y fue traspasada la unción a Josué. Elías soltó el manto y ese manto lo tomó Eliseo, para que ellos tomen una línea, para que usted con las mismas vestiduras no puede ser relevo. Ay. ¿Qué implica eso? Que usted debe romper viejos hábitos, viejas ideas, viejos paradigmas, viejas costumbres. Si no, usted no será parte del relevo. Hijos, mentalidad de hijos, porque nosotros debemos cumplir el mandamiento de fructificar, de multiplicarnos, empezar a crear relevos generacionales. Lo que le dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios 4. Yo los engendré por medio
del Evangelio. Es tiempo de que nosotros empecemos a formar hijos del reino. Para eso vino Yeshua, para que bebamos de esas aguas de vida. ¿En dónde crece el hijo? En el agua, en el vientre de la madre. Aquel que no nace del agua y del espíritu no puede ser parte del reino. Usted tiene que tener un carácter comprobado, un carácter formado, un carácter delineado por la estatura del varón perfecto que es Yeshua. Usted necesita cambiar su mentalidad y tener identidad de hijo, y de hijo amado, de hijo bendecido, de hijo legítimo, porque el Padre no tiene hijos bastardos, Él tiene hijos del reino. Es tiempo de transformar una mentalidad que ha estado solamente encerrándose en 4 paredes y proyectarnos a través de generaciones. Tiempo en que debemos tener una mentalidad magisterial, tener una mentalidad formativa para enseñar, pero también para aprender. Porque para que usted enseñe, tiene que ser formado. Para que usted enseñe, tiene que ser entrenado, capacitado. Para que usted enseñe, para que usted tiene que sea multiplicador, usted tiene que recibir manto. El que mira a profeta, bendición de profeta recibe. El que mira a maestro, bendición de maestro recibe. El que mira a apóstol, bendición de apóstol recibe. Pero si usted dice, no creo eso, ¿qué va? Está equivocado. Usted no recibirá nada, no recibirá manto y no será relevo. Conéctese y sea sensible a lo que el Padre le habla. Ejemplos hay. No piense que usted es imprescindible para el reino. No piense que porque si usted se enoja, el reino no va a funcionar. El que va a relevar es el Padre. Él no se complica. Así es que no se ponga como Saúl. No se ponga como Aarón, porque hay relevos. Pero usted forme esos relevos. No deje que el cielo le implante un relevo. Usted sea formador de relevos. Y hoy en este día oro para que nuestro Abacados nos dé esa mentalidad. Primeramente, mentalidad de hijos hacia el Dios Altísimo, a replicar lo que Él hizo, a seguir las palabras de Yeshua que Él dijo: yo no digo nada que mi Padre no me diga que hable, porque esta palabra no es mía, sino de mi Padre que me envió. Y yo no hago nada, sino lo que miro hacer al Padre. Hijos, que nos conectemos con esa mentalidad de hijos del Dios Altísimo, una mentalidad de hijo que tiene una comisión, Génesis 1, 26 al 28, de fructificar, de multiplicarse, de proyectarse a través de las generaciones. Que así como está escrito, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob también hable, el Dios de Rodrigo, el Dios de Iván, el Dios de Eric Iván, el Dios de etcétera, etcétera, todas las generaciones que vienen atrás, el Dios de Jairo, el Dios de sus hijos, el Dios de Patricia, el Dios de sus hijos, que el Padre mire generaciones efectivas, porque espirituales Él ya está mirando lo que está dentro de sus lomos. Pero ahora usted empiece a trabajar por esos relevos, en la parte espiritual, pero también en la parte económica. Tiempo en que nosotros debemos ser empresarios del reino, generadores de riquezas. ¿Cómo seremos bendición para todas las familias de la tierra? La mentalidad de empleado no es mentalidad del reino. Un hijo no tiene mentalidad de empleado. Un hijo es heredero, un hijo fructifica, multiplica los negocios de su padre. Es tiempo que demos ese salto, que cambiemos mentalidades, hábitos para hacer relevos generacionales, para ser formadores. Y en el nombre de Yeshua, Padre, hoy clamamos para que tú levantes a los Timoteos, para que tú levantes a los Eliseos en este tiempo, Padre, que van a ser relevos generacionales, relevos por ti, relevos que son formados, y que nos des sabiduría para formar generaciones, Señor, para que expandan tu reino, que estén temerosos de la Torah y escudriñadores de la Torah, para que ellos, Padre, puedan caminar. Que se levanten, Señor, en este tiempo los Esdras en las naciones, aquellos que disponen su corazón, Padre,
Padre, para escudriñar tu Torá, para vivirla y para ponerla por obra. Que se levanten, Señor, los Josué que son fieles, que están ahí al pie de la batalla, pero que también, Señor, son eficientes, que cumplen a cabalidad las asignaciones, que se rompa esa mentalidad de hacer mal las cosas, de hacer las cosas con mediocridad, de no ser, Padre amado, proactivos. Hoy que haya una revolución, Señor, hoy que la violencia del reino sea impartida sobre nosotros, sobre cada uno de nosotros, para hacer, Señor, temblar, para que sean derribadas estructuras que no provienen de ti, porque el tiempo en que los hijos de la luz se levantan en Sudamérica, ese tiempo ya está establecido, ese tiempo ya llegó, Padre amado. Que se levante una generación de relevos, una generación de postas, porque esto no termina aquí, aquí empieza y continúa, Padre amado. Que tengamos esa mentalidad del reino, una mentalidad generacional, y que nosotros seamos formadores de formadores, que nosotros seamos formadores de discípulos de Yeshua. Que el Señor nos dé sabiduría para trazar la palabra con excelencia, para que nosotros prediquemos el evangelio del reino. Que el Espíritu de verdad empiece a operar en nosotros, que nos abras el entendimiento para entender tu Torá, que así como a los discípulos Yeshua les abrió el entendimiento para que entiendan las Escrituras, hoy que tú nos abras el entendimiento a cada de nosotros para entender tu bendita palabra, para entender tu Torá. Te doy gracias, Señor, por este remanente que está escuchando y por aquellos que también escucharán. Y hoy, Señor, no hablamos solamente a los que nos escuchan hoy, sino hablamos de esos vientres, aquello que salió del vientre, aquello que todavía está contenido en el vientre, que hoy se conecte con el diseño espiritual de este tiempo. Predicadores del evangelio del reino, multiplicadores de la imagen y semejanza del Padre a través de la enseñanza de lo que Yeshua enseñó. Que tú nos reveles, Señor, cada vez más cuál es el evangelio del reino. Amado Rey de Gloria, que tú bendigas y protejas esta generación del relevo, esta generación que se está levantando en este tiempo, Padre amado, a lo largo y ancho de las naciones. Bendecimos tu nombre, amado Rey de Gloria. Y nosotros, Señor, somos de aquellos como Elías, que soltaremos manto cuando soltemos comisión, que no nos iremos antes de tiempo, que no ocuparán nuestro lugar, porque nosotros estamos conectados, metidos al 100% en cumplir la palabra. Nadie tomará, Señor, nuestras coronas. Que Padre amado, Rey Todopoderoso, esta generación que estamos formando, esta generación que va a caminar, Padre amado, no se va a dejar arrebatar. Que esta no es una generación mediocre, sino que esta es una generación, Padre amado, que trabaja en relevos, que cumple con excelencia y que avanza lo que tú has determinado, Padre. Aquí no hay gente que hace las cosas a medias, Padre amado. Que, Señor, los que se conectan en este tiempo, que avanzan, son aquellos que toman el arado y no miran hacia atrás. Que hoy esa generación, Padre amado, hoy se posicione y decimos: levántate, Efraín, levántate, Judá, levántate en las naciones de Sudamérica, porque el tiempo del Altísimo ha llegado, porque la luz de Yahvé está resplandeciendo, porque aunque tinieblas cubran la tierra en este tiempo, sobre ti hoy, amado hermano, hermana, resplandece la luz del Altísimo, para que seas luz en el mundo, para que seas quien abre brecha, quien abre camino, quien hace relevo a lo que habló Yeshua en Juan 17, que hoy se levantan multiplicadores del evangelio del reino, de lo que dijo Yeshua, que se levantan aquellos, conforme era Pablo, conforme era Apolos, que testificaban que Yeshua era el Mashiach por la ley de Moisés, los profetas y los escritos. Hoy el celo por tu palabra, el celo por tu casa, Padre amado, que se ha impartido sobre esta generación y aún sobre lo que está dentro de sus lomos. Bendecimos la vida de todos mis hermanos que están aquí escuchando, de Santo Domingo, de aquí de Quito, de Ibarra, de Chile, de Argentina, de Colombia, de Venezuela. Que la paz del Dios de Paraguay, que la paz del Dios esté sobre ustedes, y que la comisión que hay en ustedes se va a cumplir, porque hay una comisión designada, o el propósito de Dios en sus vidas que sea manifiesto, porque el primer propósito, el primer llamado para un hijo es que tenga identidad de hijo y que replique lo que Yeshua dijo. Ese es uno de los propósitos generales, pero también el propósito particular se alinea a eso. Padre amado, te doy gracias por el remanente, te doy gracias por todos mis hermanos, Señor Dios Todopoderoso, que hoy, Señor, nos conectemos con una mentalidad de hijos, con una mentalidad formable para ser enseñadores y también ser discípulos. Hoy, Padre amado, con manto de humildad venga sobre nuestras vidas,
para que podamos aprender y ser sensibles a tu voz. Y lo primero, discípulos de Yeshua HaMashiach, porque para eso Él nos comisionó. Shalom, mis amados hermanos, que la paz del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob sea sobre sus vidas y que se multipliquen. Para eso es lo que estamos formando, para eso están enseñando, cada Shabbat están enseñando los enseñadores de la Haftará, están enseñando Torah para niños y también vamos a abrir en las próximas semanas la Haftará del Brit Hadashah para que se siga expandiendo las generaciones. Y también a mis hermanos que están en otros países, listos, porque ustedes también van a ser tomados en cuenta. En cualquier momento les llega la comisión para que ustedes también compartan aquí la palabra, porque esta es una casa formativa, esta es una casa de instrucción, esta es una casa de águilas, en donde águilas aprenden a volar y tienen que volar. Gracias, amado Padre, que Yahvé los bendiga y los proteja, que Él haga resplandecer su rostro sobre ustedes y tenga misericordia, que levante su rostro sobre ustedes y los llene de su shalom. Shalom, Shabbat, y recuerden a empezar a formar generaciones de relevo, los sucesores, los herederos, pero primeramente eso debe empezar en sus casas. Shabbat, Shalom, los amamos, los bendecimos. Un fuerte abrazo desde acá, de Quito, Ecuador, la mitad del mundo, para todos nuestros amados hermanos que se conectan en las diferentes ciudades, en las diferentes partes de esta ciudad y en las diferentes naciones. Los amamos, los bendecimos y continuamos en las instrucciones. Recuerde, hoy en la tarde tenemos la clase de la universidad. Mañana, el día lunes, continuamos con las enseñanzas. Los amamos, los bendecimos y estése atento a las escuelas que estaremos abriendo en los siguientes días. Shalom, Shabbat Shalom, los amamos, los bendecimos y esperemos que pronto podamos estar, cuando lo determine el Padre, cuando pase el tiempo de parto, podamos estar juntos, abrazándonos y que también podamos ir y estar juntamente con nuestros hermanos de las diferentes naciones. Shabbat Shalom.